Bienvenido a un nuevo video. El video del día de hoy se titula No toques a mi familia. Breling no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. El salón tenía un aire pesado, cargado con el olor penetrante de estimulantes baratos que parecían haberse impregnado en cada rincón del lugar. Las luces del techo eran frías y blancas, demasiado intensas para un espacio que claramente estaba destinado a conversaciones difíciles. Las paredes eran lisas, casi estériles, como si aquel sitio hubiera sido diseñado para reuniones impersonales y no para lidiar con el peso de las emociones. La silla de plástico en la que estaba sentada era rígida e incómoda. Cada vez que se movía, el respaldo crujía ligeramente, recordándole lo fuera de lugar que estaba allí. A su alrededor, los demás asistentes conversaban en voz baja, murmullos apagados que apenas se distinguían entre sí. Algunas cabezas se inclinaban, otras asentían lentamente, como si compartieran experiencias demasiado pesadas para ser dichas en voz alta. Breling se sentía como una intrusa, como si hubiera entrado por error en algún tipo de santuario extraño, un lugar reservado para otros, un sitio donde ella no pertenecía. Quizá debía irse, podía levantarse ahora mismo, murmurar una disculpa educada y decir que había confundido la fecha, o tal vez fingir que había llegado al lugar equivocado. Cualquier excusa podría servir. Sus patas ya comenzaban a tensarse, preparándose para levantarse de la silla. Entonces la puerta se abrió. Un quesco serpentino se deslizó silenciosamente hacia el interior del salón. Su cuerpo alargado se movía con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, como ocurría con la mayoría de las especies reptilianas. Su rostro era difícil de interpretar. Las emociones rara vez se reflejaban claramente en sus facciones, pero cuando sus ojos se posaron sobre Breling, ella comprendió algo de inmediato. Había amabilidad en esa mirada, una amabilidad tranquila, paciente, una expresión que parecía haber visto dolor muchas veces antes. Era la mirada de alguien acostumbrado a acompañar a otros durante tormentas emocionales, y Breling sospechó que estaba a punto de enfrentarse a una. El quesco notó enseguida su presencia. Era evidente que no la había visto antes. Con una voz suave, la invitó a presentarse. Todos los ojos del salón se volvieron hacia ella. Breling sintió cómo la incomodidad le recorría el cuerpo. Se rascó nerviosamente la parte superior de una de sus patas mientras intentaba reunir las palabras adecuadas. Finalmente, dijo su nombre. Nada más. No había mucho más que decir. El quesco se presentó como Kourak, explicando con calma que aquel era un lugar seguro, que nadie estaba obligado a hablar y que nadie estaba obligado a revivir recuerdos si no lo deseaba. Podían simplemente sentarse y escuchar. Pero también añadió que, en su experiencia, hablar ayudaba, y mucho. Breling no entendía del todo la pregunta que siguió. Al principio pensó que había escuchado mal, pero cuando Corrack mencionó con cuidado que todos estaban allí reunidos para recordar a ellos, comprendió exactamente a qué se refería. Una memoria surgió de inmediato, y esa memoria fue suficiente para impedirle levantarse e irse. Así que respiró hondo y comenzó a hablar. El humano se llamaba... Bueno, no estaba completamente segura. Tal vez Mike o Mac o Mark. No lo recordaba con claridad, y eso provocó una oleada de vergüenza que la recorrió. Seguramente todos los demás tenían historias largas, nombres completos, genealogías enteras que pudieran recitar, y ella ni siquiera podía recordar bien el nombre de aquel humano, pero sí recordaba cómo lo llamaban todos: Fury. El apodo había surgido de un juego antiguo que uno de los tripulantes solía jugar. Había un personaje llamado Furious the Monkey Boy. Era irónico, porque el humano era todo lo contrario a furioso. Siempre estaba sonriendo, siempre parecía optimista. De hecho, Breling estaba bastante segura de que era la persona más feliz que había conocido en su vida. Lo había encontrado en la estación Wampako. Estaba solo, sin familia, sin amigos. Había dicho que trabajaría duro a cambio de una comida. Y Breling, recordándolo ahora, tuvo que admitir algo con amargura. Había cumplido esa promesa.
mucho más de lo que nadie esperaba. El viaje en el que todo ocurrió era completamente rutinario, una simple ruta entre Eskar y Hamalt. Transportaban minerales de baja calidad, nada especial, nada que atrajera atención, pero el trayecto atravesaba un sector peligroso, un auténtico nido de víboras lleno de piratas. Aún así, Breling había creído que su pequeña nave pasaría desapercibida. Era un carguero modesto, poca defensa, poca visibilidad, no valía para nada la pena. Al menos eso pensó, pero los piratas pensaron diferente. El abordaje ocurrió cerca de Sépico, y en ese momento, Breling creyó que todos estaban condenados, que ninguno de ellos valía un rescate. Eso significaba que probablemente morirían allí mismo. Mientras los piratas tomaban la nave, Breling había comenzado a hacer las paces con el panteón. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Los piratas reunieron a toda la tripulación en el comedor. Todos estaban allí, todos, menos uno. Fue entonces cuando Breling lo notó. Faltaba Fury. En aquel momento pensó que el humano se había escondido, y tenía sentido. Después de todo, Fury ni siquiera figuraba en el manifiesto oficial de la nave. Breling nunca lo había registrado formalmente. Si permanecía oculto, probablemente tendría una chance de sobrevivir. Eso pensó, pero poco después comenzaron a llegar reportes por las comunicaciones internas de los piratas. Primero, fueron murmullos confusos, luego, informes más claros, tripulantes desaparecidos, patrullas que no respondían, cuerpos encontrados. Algo estaba ocurriendo en los pasillos del carguero, algo que los piratas no entendían. El capitán pirata finalmente envió un escuadrón para investigar. No regresaron. Entonces envió a otro, el cual tampoco regresó. El ambiente empezó a cambiar de inmediato. Incluso los piratas comenzaron a ponerse nerviosos. El propio capitán decidió intervenir personalmente, acompañado de su guardia. Dejó a los prisioneros completamente solos en el comedor, sin vigilancia, sin supervisión, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos los miembros de la tripulación sabían exactamente lo que estaba pasando, así que esperaron. Durante horas, el silencio se volvió insoportable, y finalmente la curiosidad pudo más que el miedo, y comenzaron a explorar la nave. Los pasillos contaban la historia antes de que encontraran las palabras para describirla. Había señales de combate, marcas en las paredes, armas caídas y cuerpos, muchos cuerpos. 43 tripulantes había en la nave, 42 estaban en el comedor como prisioneros, y uno solo estaba sembrando el terror entre toda una banda de piratas. Finalmente, lo lograron encontrar. Fury estaba tirado en el suelo. Había un gran charco de sangre bajo su cuerpo. A su alrededor había varios piratas muertos, y aún así, cuando vio a Breling, sonrió. Sonrió como siempre lo hacía, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Lo único que quiso saber fue si todos estaban a salvo, si había logrado detenerlos, y cuando Breling confirmó que sí, el humano pareció satisfecho. Sonrió una última vez, y sus palabras fueron simples. Agradeció, agradeció por todo. Y cuando Breling terminó de contar esa parte de la historia, algo dentro de ella finalmente se rompió. Toda la injusticia que había estado acumulando desde aquel día explotó de golpe. Su tripulación estaba llena de criminales menores, fracasados, personas con historiales problemáticos, pero Fury siempre había sido el mejor de todos, el más amable, el más dispuesto a ayudar, el único que siempre estaba listo para ofrecer una mano o una broma para alegrar el turno. Y aún así, los dioses se lo habían llevado a él. La injusticia de aquello era insoportable, y durante un momento pensó que iba a vomitar sobre el suelo frío del salón. Respiró profundamente varias veces para poder calmarse, y cuando levantó la mirada, esperaba encontrar juicio o incluso incomodidad, pero en cambio vio algo diferente: comprensión. Muchos de los presentes parecían haber pasado por estallidos similares. No era algo nuevo para ellos. Kourak entonces le hizo una pregunta sencilla:
nunca había trabajado con humanos antes, y Breling lo confirmó. Esa era la primera vez. Algunos asistentes soltaron pequeñas risas suaves. No eran burlas, era reconocimiento. Entonces Kourak explicó algo que Breling jamás había considerado. El humano que había conocido probablemente era un derro, un errante, un vagabundo de las estrellas. Los humanos así rara vez permanecían mucho tiempo en un mismo lugar. Vagaban de nave en nave, de estación a estación. Trabajaban donde podían antes de desaparecer hacia otra aventura. Pero Fury había permanecido un año completo en su nave. Para un humano errante, eso era prácticamente una vida entera. Había encontrado algo allí, algo que probablemente nunca había tenido. Una familia, un hogar. Y Kourak explicó algo más, algo que muchos en esa sala ya sabían. Cuando alguien amenaza a la familia de un humano, ellos luchan. Luchan hasta la última bala, hasta el último aliento, hasta que la última gota de sangre ha sido derramada. No por obligación, sino por amor. Breling permaneció en silencio durante mucho tiempo y finalmente comprendió algo. Quizás nunca había tratado a Fury de forma especial, pero tampoco lo habían tratado como un extraño. Le habían dado un lugar, un propósito, un sitio donde dormir sin preocuparse por el día siguiente, un lugar al que podía llamar hogar. Y por eso cuando el humano dijo gracias al final, lo dijo de verdad, porque Breling le había dado algo que probablemente nunca había tenido en toda su vida, un hogar. Y por primera vez desde la muerte de Fury, Breling se permitió llorar. Si te gustó la historia, me ayudarías bastante comentando, compartiéndola y reaccionando a ella. Además, si aún no estás suscrito, podrías suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades, volverte miembro del canal me ayuda a seguirles trayendo historias de manera constante. Por cierto, si me escuchan un poco raro o que arrastro las palabras, es porque ya me pusieron los brackets de abajo, entonces todavía me estoy acostumbrando a ellos. Por eso sueno más zipizapo. Pero bueno, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.